Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor estar con el doctor Carlos Vilas, a quien vamos a hacerle una entrevista en el marco del primer preforo del cuarto foro latinoamericano que hacemos acá en nuestra facultad. Y este preforo se llama Proyectos en disputa de América Latina, interpelaciones a las ciencias sociales y el trabajo social en particular. Digo que es un honor porque también en el marco de este preforo vamos a tener el gusto de darle el título de doctor honoris causa por toda la trayectoria académica de Carlos Vilas de más de 50 años, cuyo currículum es larguísimo, pero no solo por la cantidad de producciones científicas realizadas sobre la política, el Estado, las políticas públicas, sino también por su militancia, su compromiso con la realidad latinoamericana. Él es profesor de posgrado, profesor director de la Maestría de Políticas Sociales de Lanús y director de la Revista de Políticas Públicas también de Lanús. Así que profesor en distintos posgrados de tanto nacionales como internacionales. Esta entrevista es importante por dos razones. Primero, porque tiene todas las posibilidades de ayudarnos a pensar la América Latina de hoy. No le vamos a pedir del mundo, pero sí de la región, el momento que estamos viviendo en términos económicos, políticos, sociales, y también como pensador sobre la política y el Estado, cuál es su visión respecto a estas tensiones que tenemos hoy entre lo que es los procesos de acumulación capitalista y los procesos de distribución que cada vez son complicados, digamos. Siempre lo fueron, pero estamos viviendo tensiones muy importantes que marcan un cuadro de desigualdades sociales cada vez más profundas en nuestra región. Así que bienvenido, Carlos. Es un placer y un honor, y quería que nos des una mirada tuya sobre la región, sobre este proceso, no sé si llamarle pospandémico, pero lo que hemos vivido pandemia y lo que está viviendo la región en términos, digamos, de lo que es la vida política, en los procesos de democratización o democracias en tensión, diría yo, que vive la región. Gracias, Margarita, y muchas gracias por esta invitación. Yo tengo una mirada diferencial respecto de lo que es la de muchos colegas y compañeros. Yo creo que estamos frente a situaciones no solo complejas, sino complicadas. Si bien hemos tenido en varios países de América Latina triunfos electorales importantes, concretamente en los casos de Chile y mucho más recientemente de Colombia, pero también estamos viendo que los triunfos electorales, con lo importante que son, no significan necesariamente eficacia de los gobiernos electos para encarar las causas más profundas de la insatisfacción social que existe en estos países. En el caso nuestro, en Argentina, bueno, tenemos una situación muy particular. Yo no reduzco, no minimizo el impacto que ha tenido la pandemia en nosotros, en todo el mundo, en la forma de ser de la gente. Es decir, no solo los que han perdido familiares, amigos, la necesidad forzosa de adaptarse sí o sí al nuevo entorno, y ahora las tensiones de regreso a una supuesta normalidad de vida pública.
Eso ha sido real, el impacto de eso ha sido real, pero tampoco hay que cargarle demasiado las tintas. Aquí hay temas que aún antes de la pandemia estaban presentes: el empobrecimiento masivo de la población, las profundas desigualdades. La pandemia fue tomada como un accidente, como una sorpresa, nos cayó de sorpresa, pero la pandemia fue en el fondo el escenario en el cual se siguió desenvolviendo la lucha social en Argentina. Absolutamente. Yo creo que la pandemia, acuerdo con vos, pero la pandemia también mostró, digamos, las grandes desigualdades sociales, no solo que en el país a nivel regional, sino en el mundo, ¿no? Sí. Me parece que esa matriz de desigualdad estructural que vos decís tiene digamos, se explicita de manera muy cruda durante la pandemia. Y eso, como vos decís, no se nota que no hemos podido revertir, ¿no? En todo este nosotros tiempo. Hemos tenido lo que yo llamé alguna vez, frente a la pandemia, la política del aguante. Es decir, bueno, ver de qué manera, y se hizo bastante en Argentina, para reducir el impacto. Pero de todas maneras fue para aguantar, capear el temporal hasta que el temporal pasara. Pasó gracias a la vacunación, gracias a los cuidados que se tuvieron, gracias a las medidas de emergencia socioeconómica que se adoptaron. Pero el escenario post-pandemia no es cualitativamente diferente al escenario pre-pandemia. Los problemas estructurales que teníamos los seguimos teniendo, más el desgaste que implica siempre una catástrofe sanitaria, como fue el COVID, en el gobierno que tiene que encararlo. Entonces, eso lo vemos, y lo vemos también en el futuro inmediato, que todavía no está decidido, si no, no sería futuro, pero que agrega sus propias complicaciones. Entonces, mucho más que antes, me parece a mí que es necesario una mirada muy crítica a los problemas que tenemos en el país, pero que no se limite simplemente a decir lo mal que estamos, sino a ver lo mal que estamos como un desafío para emprender acciones eficaces para resolver los problemas de fondo. Sí, me parece importante esto que vos marcás, ¿no? Acciones eficaces. ¿Y cuánto de eficacia puede tener hoy la política en medio de lo que inicialmente marcaba una profunda tensión o contradicción entre esta salvaje acumulación que hay en el mundo de unos pocos y las pocas posibilidades que inclusive los gobiernos progresistas tienen para la redistribución, ¿no? Sí, pero inclusive en países sí, como europeos, como Alemania, como Francia, se han tomado acciones, por ejemplo, aprobación de impuestos de emergencia, de impuestos por única vez, dirigidos a paliar los efectos más nocivos de la pandemia. Aquí, por la correlación de fuerzas políticas, esto no ha sido posible, es decir, los poderes económicos dominantes han tenido capacidad para bloquear las iniciativas. El gobierno ha tenido, digamos, ha carecido de la suficiente decisión o habilidad para adoptar medidas estratégicas, y eso se siente. Entonces, después de la pandemia estamos tan mal como antes de la pandemia, por no decir más complicados. Y esto es un problema, porque eso incide en la actitud de la población respecto a las instituciones democráticas. Claro. Es decir, la democracia tiene arraigo en la población si la población ve que la democracia vive mejor. Aquello que decía, alguien dijo, ¿no? Con la democracia se come, ¿no? Bueno, pues con nuestra democracia no todos comen, no todos tienen trabajo, no todos pueden ir al hospital, no todos los hospitales tienen todo lo que hace falta. Entonces, ¿en nombre de qué
vamos a declamar la superioridad de la democracia respecto de las promesas de violencia, de intolerancia, de los sectores que siempre se han beneficiado de un régimen socioeconómico de minorías. Absolutamente. Entonces, con un discurso como el que se derrama impunemente desde algunos medios de comunicación, desde algunas prácticas sociales, el trabajo de convencer a la población de que con la democracia se come, y bueno, primero hay que demostrarlo, que efectivamente se come, y después podremos decir que con la democracia se come. Pero para el que no come, para el que depende de una bolsa de alimentos, de una ayuda, de un programa de emergencia, la lealtad está respecto de las satisfacciones de sus necesidades más inmediatas. La materialidad, ¿no?, de las condiciones de subsistencia son fundamentales. Santo Tomás decía eso, ¿no? Es decir, no puede practicar la virtud quien carece de lo más elemental para vivir. Absolutamente, sí. Y Carlos, a mí estas discusiones sobre el odio, centralizados en el odio de un grupo, de un individuo, a mí me parece que reducir toda la conflictividad que tienen nuestros países, la región, al tema del odio solamente, me parece una reducción un poco simplista, porque hay reacciones de odio que hemos visto en nuestro país, hemos sido testigos del intento de asesinato a la vicepresidenta, y hoy vicepresidenta y 2 veces presidenta de la Nación. Y este discurso, a mí me preocupa un poco la reducción al odio, no es más bien siempre estuvo presente, digamos. El odio es la subjetivación de la lucha social. Es decir, cuando no hay un encuadramiento más objetivo, más analítico de los problemas políticos, y para eso es necesaria educación, es necesaria información, es necesario estar bien alimentado para tener fuerza mental para pensar la cosa. Termina reduciendo los problemas a las personas que actúan en esos problemas. Entonces, aquí siempre se dijo, yo recuerdo cuando se iba la luz en verano, en la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, y la gente decía, la culpa la tiene Cristina. No, señor, no, la culpa la tiene Edesur o Edenor. El que cortó la luz no es la presidenta de la República, es la empresa a la que usted le paga. Entonces, vaya a protestar a la puerta de la empresa, no a la Casa Rosada. Bueno, ahora, ¿por qué el sector de la población reaccionan así? Bueno, porque hay un manejo que en lo formal, en lo aparente, es comunicacional. Pero esa comunicación corre por cuenta de empresas, de negocios, que son las que tienen el negocio de la comunicación, y que desarrollan los mismos argumentos que desarrollan las grandes patronales económicas. Solamente que, a diferencia de las grandes patronales económicas que hablan para públicos reducidos, estos transmiten esos mensajes de manera masiva. Y es lo que llega. Y una vez, y otra vez, y otra vez. De repente alguien dice, por ahí es cierto, ¿eh? La culpa la tienen estos políticos. Y viene otro y dice, no, los políticos son todos iguales. No importa que ellos después voten por la derecha. Pero en ese momento dicen, los políticos son todos iguales. Aquí el problema es la política. Sí, hay que terminar con la política. Bueno, si se termina la política, ¿qué es lo que te queda? Las empresas económicas. Eso es lo que queda. Entonces, en el fondo es eso. Ahora, ¿por qué chicos de 20, 21 años terminan atentando contra la vida de un dirigente político? Bueno, porque piensan, en el mejor de los casos, piensan que eliminando el perro se acabó la rabia. Y todos sabemos que no es así. Para que la rabia se termine, hay que hacer vacunas. Y la vacuna es la política. Es decir, hay que eliminar las causas estructurales, sociales, que generan pobreza, que generan resentimiento,
que generan insatisfacción. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo en el sentido de que, bueno, si no se resuelven esos problemas estructurales, cada vez el empobrecimiento de la sociedad, la precarización de la vida, no solamente material, también de las condiciones de reproducción de la vida entran en tensión. Ahora, yo quisiera, con toda la experiencia que vos tenés, la historia, tu compromiso, no solo eres un académico de primer nivel, sino también tu compromiso militante con la vida pública. A mí me preocupa un poco este resurgimiento de las derechas muy virulentas, violentas, ¿no? Ahora en Italia ganó, digamos, una mujer que es más o menos del pensamiento... Sí. O también este Bolsonaro, por ejemplo, el domingo tenemos una elección importante entre Lula y Bolsonaro. El modo en que transmite la política, que ya no es argumento, sino se convierte en una agresión verbal. ¿Cómo ves ese deterioro? Mira, lo novedoso no es que existan individuos racistas, sí, ni sexistas. Y uno no puede impedir eso. La Constitución argentina dice las acciones privadas de los hombres, etcétera, solo quedan al fuero interno de las presentes y al juicio de Dios. Es decir, yo puedo pensar que esa muchacha que pasó por ahí, por ser gitana o judía o negra, no debería votar, no debería estar aquí. Mientras yo me limite a mi pensamiento, nadie me puede decir nada. Ahora, si mi pensamiento me lleva a emprender acciones, ahí debe estar el Estado, que me diga, no, eso no se puede hacer, usted no puede discriminar. Yo puedo discriminar en mi mente, y eso sin duda, bueno, yo puedo no comprar el kilo de papas en la verdulería de fulano porque fulano es extranjero, es boliviano o es chino. Bueno, lo que yo pienso se traduce en una acción, pero una acción que no produce daño. Otra cosa es que yo diga, ahí no se puede comprar porque son todos ladrones. Si son ladrones porque son o bolivianos, o peruanos, o mexicanos, o chinos, lo que sea, ya es otra historia. Entonces, para eso está el Estado. Ahora, el Estado está no solamente mandando a la policía a reprimir al racista, sino para educar, para enseñar, para ilustrar, para generar condiciones que sean más propensas al desarrollo de la tolerancia, del respeto a la pluralidad, que para la represión. Porque si yo llego al extremo de meter preso al que hace cosas contra los judíos, contra los negros, llego tarde. Yo tengo que tomar acciones que ojalá desarrollen una subjetividad más tolerante, que es una de las grandes preocupaciones de la filosofía liberal, la tolerancia. Locke tiene un documento, Discurso sobre la tolerancia. Pero, por lo menos, para evitar que la intolerancia se exprese en acciones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es más bien, primero, una indiferencia. Son loquitos. Ahora, eso también se dijo cuando en una cervecería de Múnich, en el año 20 y tanto, medios loquitos crearon las bases de lo que fue el nazismo. El nazismo no fue un invento que salió de la cabeza de Hitler o de media docena de militares alemanes resentidos por la derrota en la Primera Guerra. Eso se venía cociendo. El antisemitismo venía existiendo en Alemania desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX. Entonces eso se dejó crecer, eso se dejó desarrollar. Y finalmente, bueno, seamos nosotros también un partido, y empezaron con sus bandas, y empezaron con sus milicias, golpeando, apaleando. Bueno, eso nosotros lo hemos visto. Entonces, el tema no es el discurso de odio, el tema es el auspicio
que desde las dimensiones más notorias del poder político, económico, comunicacional, con el nombre del respeto a la libertad de opinión, se está tolerando acciones que objetivamente conducen a la comisión de lo que han hecho, ¿no? Entonces, yo creo que hay una, por ingenuidad, por estupidez, hay una tolerancia a darnos cuenta de los problemas cuando el problema está metido en la casa de uno. ¿Y entonces qué está pasando con la política? ¿No tenemos capacidad de reaccionar, de prever, de pensar? Y eso es lo que explica que los jóvenes, los y las jóvenes, los muchachos, las chicas, tengan una... No es que no les gusta la política, no les gusta esta política. Mañana me estaban comentando en una facultad de una universidad. Hay un nuevo decano, y el decano lo que hace es ofrecerle cargos de baja monta a chicos del centro de estudiantes, que son contratitos no docentes. Y esto contado por una no docente. Dice, imagínate vos, dice, y a los 2 días esos chicos están comportándose como si fueran guardia de seguridad o como si fueran autoridad de la facultad. Y bueno, para eso es que los nombran. Ahora dice, bueno, ¿qué pasa en los pibes que hacen política universitaria? Ganan el centro de estudiantes y termina desempeñándose de agentes de autoridad. Cuando lo que vos tenés que hacer es, en primer lugar, mantener la separación con el poder, con la autoridad. Vos sos centro de estudiantes. ¿Por qué hacen eso? Y te digo, y son muchachos que, digamos, doctrinariamente, yo estaría más cerca de ellos que de otros. Vamos. ¿Por qué hacen eso? Pero es la tentación. Es decir, la gente se dedica a la política para ocupar cargos. Cuando yo llegué a la provincia, hace, qué sé yo, un montón de años, 20 años, en un cargo de subsecretario. Yo me había ido de aquí en los años 70 y volví a principios de este siglo. Y entonces aparece en un diario de mucha circulación que hay aquí, en La Plata. Fue designado subsecretario de algo. El dirigente Carlos ¿Dirigente de qué, viejo? Yo hacía 2 años que había vuelto al país. Ahora, como sos funcionario, sos dirigente. Y el problema es que te lo crees. Entonces, la política es sustituida por la gestión, por la administración, por el manejo de recursos. ¿Por qué? Porque ya, yo diría, el triunfo de la fuerza conservadora está tan arrojado que cuesta mucho volver a sembrar la idea de que esto, así como está, puede ser cambiado, o por lo menos puede ser mejorado. Entonces la gente se mete en lo que hay. El famoso refrán, es lo que hay. Bueno, ¿y qué hacemos para que haya otra cosa? Sí, me parece muy interesante tu reflexión cuando dices que los sectores conservados ya están, o las ideas están ya permeando la sociedad. Y me surge una pregunta. ¿Qué hicimos en todo este tiempo con la política, con los gobiernos progresistas? Tenemos que interpelarnos, tenemos que interpelar, autorreflexionar. No sé, en la universidad, en su papel como productor de conocimiento y formación de profesionales, los políticos en función de volver a pensar en la idea del bien común y no esa cuestión de administración y gestión que no termina allí la política. Mira, la administración y la gestión son necesarias.
Porque el problema que teníamos nosotros, tuvimos muchas veces nosotros, es que teníamos excelentes ideas, una clara concepción de hacia dónde había que ir, pero éramos bastante chapuceros, hacíamos las cosas a los ponchazos. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo hicimos y a muchos así no fue. Tuvimos que salir corriendo, los que tuvimos tiempo de salir corriendo. Los que no, bueno, forman parte del panteón de nuestros héroes y mártires. Hay que tener fuerza, hay que tener voluntad. No la voluntad enloquecida, es decir, voluntad al servicio de la razón. La razón te dice, esto no camina, lo que camina, vamos a ver si es esto otro. Pero si uno se queda en eso, se convierte a lo mejor en un brillante escritor. Aquí lo que hay que hacer, fenómeno, hagámoslo. No, es que la correlación de fuerza, bueno, cambiemos la correlación de fuerza, empecemos poco a poco. Porque uno puede decir, mira, aquí estaba el Regimiento 7 de Infantería. En esta escuela, sí. Ahora ¿Es escuela o facultad? Hay facultades y hay escuelas. Y uno dice, se lo dije yo ahí al compañero. Bueno, es lo que nosotros decíamos en los años 60, convertiremos Bien, están convertidos, ¿vieron? ¿Y qué pasó en estos 40 años, desde entonces hasta ahora? ¿Cuánto esfuerzo, cuánta pelea, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta paciencia? ¿Cuánto? No, pero entonces no, a uno le gusta la cosa hecha, llave en mano. Llegar y recoger la fruta. Pero esa fruta la recoges si primero sembrás o plantás, después cuidás. Y en política, es decir, son tiempos, ese esfuerzo. Y vos decís que quizás en los gobiernos progresistas, yo para reflexionar un poco, no hicimos lo suficiente o quisimos que la fruta aparezca rápidamente. Yo no he usado muy poco, si alguna vez, el término progresismo, porque no tengo bien en claro qué es eso. Son híbridos. ¿Qué fueron? ¿Fueron socialistas? En algunos sentidos sí y en otros no. Bien. ¿Fueron nacionalistas? En algunos sentidos sí y en otros no. Y fueron, populistas, en algunos sentidos sí, un poquito de cada cosa. Entonces, bueno, es un pastel. Un pastel no sabe a ninguno de sus ingredientes, sino al conjunto, un conjunto armónico. Pero yo creo que esos regímenes, o la marea rosa, como se decía, no alcanzaron, salvo alguna que otra excepción, no alcanzaron o no quisieron, o no supieron modificar los fundamentos profundos de aquello contra lo cual peleaban. Venezuela sigue siendo un país exportador de petróleo. Mejoraron algunas cosas, pero básicamente depende del precio internacional del petróleo. Argentina, bueno, que no es solo económica, es social, porque es una mentalidad, es la mentalidad de país petrolero, que cuando tuvo muy buenos precios, esa mentalidad era una mentalidad de exuberancia en el gasto, en la época de Carlos Andrés Pérez. Y cuando el precio del petróleo bajó, la mentalidad cambió. Nosotros mismos, con lo bueno que fueron los 12 años, o la mayoría de los 12 años del kirchnerismo, Argentina salió de esa experiencia más concentrada, más extranjerizada que antes. Y se metió mucho esfuerzo y mucha gente salió de la pobreza, pero salió de la pobreza y ahora volvió a caer. Entonces, a lo mejor la historia es eso, es una serie de, como decía, ¿quién era? Vico, ¿no? Los Corsi a Ricorsi, ¿no?
idas y vueltas. A lo mejor es esa, pero no existe una unidireccionalidad. Pero quizás lo relevante es el esfuerzo. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer el esfuerzo. Absolutamente. ¿Y qué cambiará en la región? No para pensar el futuro de manera abstracta, sino en lo inmediato. Las elecciones que tenemos el domingo. No sé, Lula, bueno, lo de Colombia también fue interesante, el triunfo de Petro, después de una larga lucha, ¿no? entre liberales y conservadores, que era impresionante, una guerra civil en medio de una supuesta democracia, ¿no? Hay como esas cosas, ¿no? De pronto un Bolsonaro, de pronto vuelve Lula, de pronto parece que avanzamos, retrocedemos, y esto es... Para el triunfo de Bolsonaro, yo creo que el que miraba la cosa con objetividad no era una locura, porque entre Lula y Bolsonaro hubo un par de gestiones presidenciales, primero de Dilma, una excelente persona, etc. Más allá de la persona, esto no es personal, pero realmente no funcionó, el gobierno de Dilma no funcionó. Recordemos las movilizaciones que había y bueno, y era un gobierno del PT. Entonces el PT competía con ese lastre, más todo el racismo que hay en la sociedad brasileña, que es una sociedad muy racista. Bueno, el Perú es una sociedad muy racista, sí, y Castillo también está efectivamente, con el agravante de que en Perú no hubo revolución burguesa, claro, y que aquí sí la hubo, que fue... La quiso hacer Velasco Alvarado, ¿no? Bueno, le fue mal. Sí. Entonces, cada proceso es diferente y a veces los que estamos afuera tendemos a tener grandes interpretaciones y opiniones, pero no conocemos la cotidiana. Y en política muchas veces la cosa coyuntural, cotidiana, es el modo en que se expresa los grandes determinantes histórico-estructurales, ¿no? Cuando de repente, como pasó a mí una vuelta, ¿no? Me dicen, bueno, a ver, ¿y usted? ¿Y su papá qué era? Para el tipo tenía que decidirse si yo era una persona de confianza para negociar conmigo. ¿Y tu papá qué era? Y mi papá era médico en la provincia de La Paz. Ya, hablemos. ¿Qué tiene eso que ver? Y no, pero para muchos tiene que ver. Y en otros países como Perú, como Bolivia, como México, como los de Centroamérica, eso es muy importante. ¿De dónde usted viene? Claro. ¿Cuál es su origen social? Bueno, entonces, esos factores, si uno no los conoce, no los camina, no sabe cómo huelen esos países, como decía ¿cómo se llama este antropólogo? A mí no me gusta mucho, pero habla del olor de lo americano. Kunz, qué sé yo. Bueno, pero Rodolfo Kuhn habla del olor. Bueno, sí, pero hay que saber cómo huelen. Los países huelen. Los países huelen. Los olores son diferentes. Entonces hay que conocer eso. Marx decía la diferencia que hay entre el proletariado alemán y el proletariado francés, en que el proletariado francés toma vino y el alemán toma cerveza. Claro. Y bueno, es diferente. Y el proletariado inglés toma whisky, que aquí es el emblema de pseudo-fineza, y en Inglaterra no, el whisky es whisky, es lo que se toma. Entonces, esas cosas hay que conocerlas. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo. Es la cultura, digamos. La cultura. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, cuando Lula cayó presa, no había movilizaciones callejeras por Lula. Aquí Cristina, en diciembre del 16 la citaron a Comodoro Pi, sí. Y una avalancha de chicos y de chicas, una movilización gigantesca, simplemente porque iba a declarar. Y allá estaba Lula, el que creó escuelas y universidades y dio la Bolsa Familia y esto.
Y había 3.000 tipos en San Pablo movilizados por él. Hay algo, no es que no funcione, hay algo que es distinto. Es diferente. Entonces, yo no puedo opinar sobre la política brasileña. Hay elecciones, ojalá gane Lula, y ojalá en su desempeño responda a las expectativas que ponen en él los que van a votar por él. Bueno, Carlos, la verdad muy interesante. Podemos seguir conversando toda la tarde, pero tenemos que darte el diploma de doctor honoris causa, que es muy importante para nosotros, para la universidad, Para mí también. y para vos por todo lo que entregaste, no solo con tu producción académica, sino también con estas reflexiones tan importantes. Ya para finalizar, ya que estamos en una universidad, en una facultad donde tenemos los jóvenes y la responsabilidad de transmitir alguna inquietud a los jóvenes, esa responsabilidad que uno siempre siente, ¿no? En términos de frente al otro, el otro que no solo es el que va a ejercer una profesión, sino también es un ciudadano, ¿no? Eso intenta hacer la universidad, formar ciudadanos. No sé, no te digo un mensaje, pero alguna reflexión para la universidad, para este momento? ¿Para los estudiantes? Para los estudiantes también, para todos. Me parece que es importante. Ayer había un panel muy importante donde decíamos que es necesaria una autorreflexión también en la universidad pública. No basta decir que la universidad pública es importante, de libre acceso, sino también mirar qué estamos haciendo con ese libre acceso y esas posibilidades, esa idea de igualdad en el acceso a la educación. Que estudien, que estudien, pero que sepan que la vida es más que libros y que se hagan cargo de la responsabilidad de su propia generación y que se van a hacer cargo, porque en definitiva nos hicimos cargo nosotros y la generación de mis padres se hizo cargo de sus responsabilidades. Sí, es muy importante lo que dices, porque viste hay como un cierto pesimismo, que los chicos no están en otra, que no se hacen cargo y que no reaccionan. Yo estaba impresionada ayer con los colegios que están tomados ahora en la ciudad. Las entrevistas a los estudiantes era de una madurez impresionante, sí, claro, porque pedían a la ministra Acuña que se sentara a la mesa a conversar con ellos. Cosa que jamás va a hacer. No tiene, yo la conocí hace 20 años a la ministra. Apresurarse a juzgar a que la generación... Me da mucha alegría escucharte decir que las generaciones siempre se hacen cargo. Y hay que escuchar lo que los chicos escuchan y hay que... No digo leer lo que los chicos cada vez leen menos. Ahora está el TikTok. Bueno, hay que meterse en eso. Si uno quiere tener un diálogo con los muchachos, tiene que saber qué leen, qué piensan, qué música escuchan. Hay que escuchar rap. Y ahora tiene infinita. Bueno, que uno prefiere, qué sé yo, a los Beatles. Sí, los Beatles. ¿Quién se acuerda de los Beatles aparte de vos, yo? Bueno, Carlos, un placer escuchar. Aparte quiero decir, no puedo no decirlo, vos sos mi maestro. Vos me guiaste la tesis en un primer momento y la verdad que te he tenido como docente en la maestría latinoamericana de trabajo social en Tegucigalpa, Honduras, y la verdad que aprendí tanto con vos, esas clases maravillosas que vos dabas, esas reflexiones que nos permitieron formar a esa generación mía, que también luchaba y planteaba, siempre estaba metido en su cabeza que había que transformar no solo las condiciones materiales, sino también las otras condiciones que hacen a la condición humana, y eso me parece muy importante, queda. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista. Ahora vamos a disfrutar del acto de entrega de tu diploma, doctor honoris causa. Muchas gracias. Un abrazo.